Ahora su Biblia conmigo, por favor. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Filipenses y hoy vamos sobre Filipenses capítulo 4. Vamos a avanzar apenas 4 versículos. Carta a los Filipenses, ya sabe, los miércoles. Un miércoles Filipenses, otro miércoles Génesis, y ahí nos la llevamos para estudiar estos dos libros simultáneamente. Y hoy vamos sobre Filipenses 4, versículos del 10 al 13. Esta última porción de la carta a los Filipenses, el capítulo 4, pues son palabras ya sobre situaciones muy prácticas. El apóstol Pablo, aunque ciertamente todo lo que escribe tiene un tinte teológico digno de ser considerado, ha dejado los asuntos más prácticos, más de aplicación para el final de la carta, las instrucciones concretas sobre cosas que los creyentes deben hacer. Si se acuerda, comenzó este capítulo 4 invitando a los creyentes a estar firmes en la fe. Luego por ahí le llamó la atención a dos hermanitas que tenían sus conflictos, algún conflicto relacionado con la iglesia entre ellas. También los llamó como dándoles una orden a regocijarse en el Señor, invitándoles a recordar pues, cuán grande ha sido la bendición de Dios que los ha puesto a salvo a todos los creyentes. Luego los ha animado a no afanarse, sino a presentar sus peticiones delante de Dios con toda oración, con todo ruego, con acción de gracias, y les ha dicho, la paz de Dios guardará sus corazones si ustedes hacen esto, sus corazones y sus pensamientos. Y luego los ha animado, y esa fue la última clase que tuvimos, a llenar sus pensamientos de lo que es bueno, de lo que es útil, de lo que es provechoso, a no prestarle su mente a las cosas vanas de esta vida, sino a ocupar nuestros pensamientos, dijo él, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dijo, en esto pensad. Y les dijo, los invitó no solamente a pensar, sino también a hacer lo bueno. O sea, piensen lo bueno y háganlo. Hagan lo bueno, dijo el apóstol Pablo, así como me han visto a mí y a los que les traemos el evangelio, no solamente pensar, sino hacer lo bueno. Y ahora el apóstol Pablo pasa aquí a un aspecto muy práctico que tiene que ver con la manutención, con el sostenimiento propio para la vida. Ciertamente los creyentes sabemos que tenemos un Dios que sabe de qué cosas tenemos necesidad, y recordamos por supuesto las palabras de Jesús cuando dijo que no nos afanáramos por nada, ¿verdad? Ni por vestido, ni por bebida, ni por comida. Y habló, por ejemplo, usted lo recuerda, Señor Jesús, de cómo los lirios del campo no tejen ni hilan, pero el Señor los viste con más esplendor que el que tuvo Salomón en algún tiempo, ¿no? En todo su esplendor humano. Y también de cómo las aves del cielo no guardan en graneros, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor las alimenta y les ha dicho a sus discípulos y por extensión a nosotros que también lo somos, ¿no valen ustedes más que muchos pajarillos? Y ahí es donde entendemos que somos un pueblo que puede estar confiado en el sostenimiento del Señor, en la manutención de nuestro Dios, en que no nos hará falta los bienes más indispensables. Y muy oportunamente el hermano Jacinto nos puede ahora incluso dar un testimonio de eso. Resulta que él venía para acá, para esta tierra, y tuvo un accidente ahí, el autobús en el que viajaba, y tuvo que cambiarse de autobús, y ándele que entre que son peras o son manzanas, el hermano se sube al autobús, y ándele que la maleta donde traía su ropa, pues ya se va para otro lado. ¿Quién sabe dónde habrá ido a operar su maleta, ¿verdad, hermano? Pero llegó aquí sin ropa, hermano, fíjese. Sin embargo, yo le puedo asegurar que, conociendo a nuestro hermano, que es un hombre de fe, que cree en Dios y teme a Él, pues seguramente no le apuró así en extremo. Y llegando aquí, ¿verdad, hermano, que usted ha tenido con qué vestirse? El Señor nuestro Dios tiene cuidado de los suyos, ¿sí? Y bueno, pues ahora por eso pudo venir, porque no le hizo falta ropa, ¿verdad? No tuvo que afanarse porque se iba a poner. No faltó, sino que Dios proveyó para que el hermano estuviera aquí. Y lo mismo podemos decir del alimento. ¿Cuántos de ustedes han llegado a comer, y no uno ni dos a veces, sino muchos días sin tener dinero? Levanten la mano, por favor.
Sí, todos nosotros lo hemos experimentado, ¿verdad? Hemos visto la provisión de Dios, hemos visto muchas veces que cuando el Señor, que cuando tenemos alguna necesidad y no podemos afrontarla, el Señor de alguna forma nos provee los recursos o para salir adelante si no podemos pagar por lo que necesitamos o también para pagar lo que necesitamos pagar. Y aquí un poco el apóstol Pablo habla de cómo él está tranquilo en ese sentido cuando nos habla de estos principios que vamos a revisar ahora, que él los expresa pues mediante su propia experiencia. Y dice en el versículo 10, les habla a los filipenses y les dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué le parece? Pues aquí déjeme ponerlo en contexto. Pablo está diciendo ahí: me gocé en el Señor de que han revivido su cuidado de mí. 10 años antes, o desde hacía 10 años, los filipenses, esta iglesia, había sido generosa para con el apóstol Pablo. Usted sabe que los hombres de Dios, los que predican el evangelio, pues también comen, ¿verdad? Y también tienen sus necesidades y también tienen una familia que sostener. Y sabe usted que ese es su trabajo, y que el que predica el evangelio debe vivir del evangelio. Es un principio de la palabra de Dios, no es algo que estamos inventando nosotros, sino que es algo que está escrito desde tiempos antiguos. El Señor ha tenido memoria y cuidado de aquellos que le sirven. Y a los sacerdotes, por ejemplo, pues los sostenía de las dádivas del pueblo. Y asimismo, en los tiempos actuales, los que predican el evangelio están llamados del mismo modo a vivir de lo que las personas dan para que el evangelio se pueda seguir predicando, para que siga habiendo este servicio. Un servicio que, por cierto, nadie debe condicionar el hecho de que reciba o no reciba un salario, pero por otra parte también el pueblo de Dios está llamado a bendecir a los que le sirven. Y entonces el apóstol Pablo está recordando cómo los filipenses pues lo han tratado generosamente y cómo pues ciertamente ha pasado un tiempo considerable entre aquellas dádivas que él recibía de los filipenses y esta que le han mandado ahora. Cuando habla de el cuidado que ustedes tienen de mí, está hablando de eso, de un donativo, de un apoyo económico para las necesidades que el apóstol Pablo, como cualquier persona, ciertamente tiene. Y les dice: ustedes estaban solícitos, o sea, ustedes estaban en disposición, estaban dispuestos, pero les faltaba la oportunidad. Les faltaba la oportunidad. ¿Qué significa esto? Pues que por alguna razón, cualquiera que fuera, no sabemos cuál era, los filipenses estaban impedidos de hacerle llegar algún tipo de ayuda al apóstol Pablo a donde estaba. El apóstol Pablo estaba en Roma en ese tiempo, alquilando una casa en la cual, por cierto, pues aunque la alquilaba él, estaba él en estado de detención, como de arraigo domiciliario, ¿verdad?, bajo las autoridades romanas. Y el apóstol Pablo dice: no habían tenido oportunidad, y esto nos lleva invariablemente, cuando lo leemos, a pensar en el tema de la providencia de Dios, es decir, en los asuntos que Dios permite o impide y que todos se van sumando para que algo sea posible o no sea posible. Y en este caso estamos ante un punto en el cual, por alguna razón, el Señor no había permitido que los filipenses tuvieran oportunidad de ayudar al apóstol Pablo. Es decir, ellos querían hacerlo, pero no podían. No sabemos por qué, pero si usted se va con su imaginación, con su mente al mundo antiguo, usted podrá sin duda pensar que en aquellos días pues no había cuentas bancarias, ¿verdad? Que no había bancos en el cual tú ahorita vas y pones un dinero aquí, lo reciben a 10,000 kilómetros de distancia, nada más van y meten una tarjeta y lo retiran, ¿verdad? En aquellos años no había Western Union, ni había Bancomer, ¿verdad?, ni había telégrafos, ¿verdad?, para que te mandaran un giro postal. De manera que aquí el Señor mismo es quien de alguna forma había venido impidiendo que la disposición generosa de los filipenses pudiera ser aplicada al servicio del apóstol Pablo. Y sin embargo, el apóstol no por esto se muestra preocupado, no se muestra tampoco amargado. Cuando les está refiriendo a esto, no se los está diciendo como diciéndoles: vaya, era hora, al fin, ya me tenían bastante olvidado. Acuérdense, yo también como, mis hermanos.
No, no vemos esta actitud en el apóstol Pablo, sino que vemos una expresión de gratitud. El apóstol está agradecido porque ahora le han enviado ayuda material para que él siga adelante en su ministerio. Por eso le dice que ustedes han revivido su cuidado de mí. O sea, el término que usa es, ha vuelto a florecer, ¿sí? Así como cuando los árboles, por algún tiempo, los árboles frutales dejan de dar el fruto que venían dando, y luego, después de cierto tiempo, otra vez les brota fruto. La expresión que usa es esta: ha reflorecido, les ha dicho en el lenguaje original, el cuidado material que ustedes tenían de mí en algún tiempo, ¿sí? Y dice ahí, en gran manera, ¿verdad? Me gocé. O sea, esto habla de una alegría grande. O sea, el apóstol Pablo tampoco está diciendo aquí, no, pues yo no necesito nada. No, pues con que me manden poquito. Yo, ya saben que casi no como mucho. No, ya saben que... No está diciendo esto. Él está siendo sincero y está diciendo, pues, una verdad innegable, que cuando usted tiene una necesidad y esta necesidad ve cómo el Señor la suple, pues dígame usted si no se alegra, ¿verdad? Y se alegra en gran manera. O sea, aquí no estamos para negar, por supuesto, que cuando vemos esta ayuda, pues nuestros corazones, ¿verdad?, saltan de emoción, y uno, pues, sencillamente vuelve a ver una y otra vez y vez tras vez el amoroso cuidado de este Dios nuestro, que es proveedor de los suyos. Incluso este Dios que en su bondad es proveedor no solamente de los que creen en Él, sino que también bendice materialmente a muchos que ni le agradecen, ni le obedecen, ni le temen, ni le aman. Dice la Escritura que el Señor hace llover y hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, ¿no? Pero bueno, a los creyentes, cuando recibimos el favor de Dios manifiesto en cosas materiales, pues nos invade el gozo, ¿sí? Los que están allá fuera de Cristo, fuera de la iglesia, cuando reciben la provisión material, dicen, mira qué fregón soy, mira qué listo soy, mira cómo soy un hombre que se ha hecho a sí mismo, que se ha forjado, y bla, toda esa palabrería que dicen los que no conocen a Cristo. Pero los que conocemos a Cristo hacemos como el apóstol Pablo y podemos decir, en gran manera me gocé. Pero dice ahí, en gran manera me gocé, ¿en quién? Dice en el versículo 10, en el Señor, ¿verdad? O sea, mi alegría es porque Dios permitió aquello que no estaba permitiendo, y yo estoy bien, no hay problema. Si el Señor por alguna causa impidió que ustedes me ayudaran por un tiempo, gloria a Dios, Él sabe por qué, ¿sí? No voy a quejarme ni de ustedes ni del Señor a causa de esto, ¿sí? Y aquí, con estas palabras, unas cuantas palabras con las que inicia estas frases acerca de esta dádiva que le han enviado los filipenses a través de aquel que les llevó la carta, con el que va a llevar la carta, mejor dicho, con el que va a enviar la carta de regreso. Con estas palabras el apóstol Pablo está empezando a caminar en terrenos de lo que podríamos llamar el contentamiento, que es el gozo, la paz que los creyentes podemos tener independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, independientemente de lo que tengamos o dejemos de tener, ¿sí? Por eso Pablo dice aquí, enseguida dice, y no digo esto porque tenga escasez, ¿sí? Como quien dice, no es que me alegre nada más porque ahora tengo cierta necesidad aquí encarcelado en mi propia casa en Roma, ¿sí? Desde el cautiverio, desde la prisión, y en riesgo aún de ser llevado a la muerte, el apóstol Pablo les dice a los filipenses esta verdad. La verdad es que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Es decir, me las puedo arreglar con poco, lo mismo que con mucho. Dice allí, he aprendido a contentarme, y luego dice, estoy enseñado. Fíjense cómo usa dos términos relacionados con la educación o la formación de las personas o del carácter de las personas. He aprendido y estoy enseñado. Esto habla de un proceso, es decir, nadie es naturalmente así. Esto se debe aprender. Y los creyentes somos llevados a terrenos en los cuales debemos aprender a confiar en Dios. ¿Y cómo se aprende a confiar en Dios? Pues la verdad es que cuando uno tiene resueltas todas sus necesidades, es muy fácil dejar de confiar en Dios, es muy fácil olvidar quién es el que nos provee todas las cosas.
Es precisamente la escasez de recursos la que nos permite estar enseñados y haber aprendido en alguna manera a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación, a vivir humildemente o a tener abundancia. Insisto, es un proceso de aprendizaje y es un proceso normalmente largo, es un proceso continuo de aprendizaje en el cual mientras avanzamos muchas veces fallamos, ¿verdad? Somos aprendices de gente contenta, ¿verdad? O sea, estamos aprendiendo apenas. Pablo lo reconoce y dice, he aprendido, ¿sí? Aprendió primeramente, se entiende, pues a adaptarse, ¿verdad? Porque quizás en algún tiempo de abundancia, pues no faltaba qué manjares servir a la mesa, ¿verdad? Y había hasta además, hasta para repartirles a otros. Pero luego también tuvo que aprender a adaptarse a que solamente hubiera sobre la mesa, pues unas cuantas tortillas y un plato de frijoles, ¿verdad? Pero sin queso y aceitunas y chorizo y manteca y todas esas cosas que le ponen las señoras por estos rumbos y que los dejan tan ricos, sino frijoles con sal, nada más. Adaptarse sin queja, sin amargura en el corazón, sin ver el plato del vecino o del hermano que está más bendecido, sino agradeciendo lo que uno tiene, lo cual, insisto, es un asunto de aprender. A nosotros nos pasa, por ejemplo, con nuestro hijo, y yo creo que todos en alguna medida tenemos que formar a nuestros hijos en esto, porque de repente pasa, no sé si a usted le habrá pasado, ya sea a sus hijos o también a usted, que a causa de que usted pone atención en aquello de lo cual carece, usted no agradece aquello que ya tiene, ¿sí? Es decir, en vez de agradecer el plato de lentejas que usted tiene ahí frente a usted y que le va a permitir tener la energía suficiente para hacerle frente al trabajo, a la actividad física del día, usted dice, pero no tengo carne, ¿no? Y entonces el corazón y los ojos puestos en lo que no tienen te llenan de amargura y te impiden gozarte, como dice aquí el apóstol Pablo, cualquiera que sea tu situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sean las circunstancias. Esto habla de estar por encima de las circunstancias por las cuales uno está atravesando, o de los problemas. Pero insisto, es un proceso de aprendizaje práctico, que el apóstol Pablo pues ha puesto en marcha, ha ejercitado, hasta entender que no importa el tamaño de la provisión, lo que uno tenga, Evangelina, lo que uno tenga está bien, ¿sí? Y esto, si usted se da cuenta, choca con esa tendencia que ciertamente muy en la carne tienen amplios sectores de la iglesia moderna, que de alguna forma tratan de convencerte de que tú no tienes por qué conformarte a tener poco, y que el que tiene poco es porque está bajo algún tipo de maldición. Pues si al proceso de crecer en Cristo, algunos le llaman maldición, allá ellos. Nosotros vemos a este hombre de Dios, el apóstol Pablo, sencillamente hablándonos de que los creyentes podemos tener tiempos de abundancia y también podemos tener, como no, tiempos de escasez, y que tanto unos como otros son en alguna manera provechosos, dado que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. ¿Sí? Y ahí recordamos palabras de la Biblia que nos impiden irnos con la corriente de la iglesia de este mundo, lo cual es un contrasentido bárbaro, pero parece ser que existe, ¿verdad? Un sector de la iglesia que está más cerca del mundo que de Cristo, de la palabra, ¿verdad? Y las palabras de la Biblia nos impiden irnos con esa corriente que dice que tú, si eres cristiano, no tienes por qué ser pobre, o no tienes por qué padecer necesidad. ¿Quién dijo que no? Leemos, por ejemplo, yo se lo leo sencillamente para que lo recuerde. Alguien hace unos días mencionaba que estos son como sus versículos favoritos de la Biblia. Habacuc 3, 17 y 18. La oración de Habacuc que culmina en grande cuando dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque no haya uvas, aunque no haya frutas, ¿verdad? Aunque no haya higos, aunque falte el producto del olivo, ¿verdad? Aunque falten las aceitunas y los labrados, los campos, las tierras, los huertos, no den mantenimientos, no haya hortalizas, ¿verdad? Aunque no haya comida y las ovejas sean quitadas de la majada, y aunque no haya vacas en los corrales de las cuales extraer lechita fresca, ¿verdad? Y unos buenos cortes de carne, no importa. Habacuc dice en su oración, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
tenemos que ser conscientes de esto, no dejarnos arrastrar por esa tendencia a creer que si eres cristiano no tienes por qué padecer. No, si eres cristiano, el Señor usará los periodos de aflicción y de escasez y de mayor necesidad para producir en ti mejores cosas. Nada de lo que el Señor permite o impide en nuestras vidas es, digamos, estéril. En todo hay aprendizaje, enseñanza, crecimiento. El Señor Jesús, de hecho, habló acerca de estas cosas cuando dijo en Lucas 12:15, les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es por ahí. Ciertamente, dice también el Señor Jesús, los gentiles son los que buscan estas cosas, ¿verdad? Los que no conocen a Dios son los que andan afanados, ¿verdad? Por hacer riquezas, por ganar el mundo entero, aunque su alma se pierda. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero en esas circunstancias? Ustedes tienen que guardarse de la avaricia, entender que la vida del hombre no consiste en eso, y que la vida eterna, también dijo el Señor, ¿en qué consiste? Esta es la vida eterna, dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es vida. Y uno conoce a Dios de una mejor forma, de una forma más íntima, de una forma más directa, de una forma más personal, no solo cuando Dios le da abundantemente, sino en gran medida cuando Dios nos da escasamente, ¿verdad? Escasamente según lo que pudiéramos tasar o medir en cuanto a bienes en este mundo, ¿verdad? De hecho, el equilibrio en cuanto al tener, el sano equilibrio en cuanto al tener, también la propia Escritura nos lo declara cuando leemos, por ejemplo, en Proverbios, el Señor dice: no me des pobreza ni riqueza. ¿Sí? No sea que teniendo yo abundancia, cierre mi corazón contra ti y diga: ¿y quién es Dios? Pero no sea que teniendo yo escasez, que teniendo yo hambre, robe, ¿verdad? Y peque contra ti, blasfeme contra ti. Entonces, el asunto aquí, el que nos llama la Escritura, es un asunto de una justa medianía, ¿sí? Ciertamente no hay virtud en la pobreza, no es que andemos nosotros buscando ser pobres, ¿sí? Ser más pobre no significa ser más santo, tampoco, o sea, la instrucción no es busquen todos ser pobres y no tener nada, tampoco es por ahí. Pero también las Escrituras son una muy importante vacuna contra la avaricia, de modo que tampoco nos instruyen a andar buscando los bienes de este mundo, sino a vivir en ese justo equilibrio, contentos con lo que tenemos, con lo que el Señor nos da, ciertamente trabajando por ello, porque aunque, por ejemplo, dice que las aves del cielo no trabajan ni guardan en graneros, tampoco es que el Señor les hace llover el alimento sobre los picos, ¿verdad? Para que nomás los abran y del cielo les caigan. Evidentemente las aves tienen que salir a buscar el alimento. La cosa es que siempre lo encuentran. Y así nosotros, el Señor nos permite encontrar, hallar el alimento con el cual sencillamente pues recompensa nuestro trabajo normal de cada día, ¿verdad? Y cuando carecemos de Él, nos damos cuenta que en realidad quien nos alimenta siempre es el Señor. Porque sea que tengas tú para pagar el alimento o no lo tengas, siempre comes, ¿verdad? Sí se nota, ¿verdad? Que comemos bien. Hay que comer mejor, de hecho. Pero bueno. El caso es que Pablo dice: yo ya aprendí. La gran pregunta aquí es: ¿y nosotros ya habremos aprendido? Yo se los confesé hace algunas semanas. Llegaron unos días en los cuales estábamos bastante cortos de fondos, no teníamos. Yo me afané y me angustié y medio que de repente, hasta que en un ratito medio que me amargué, ¿verdad? Y entonces entendí algo: el Señor, pues de alguna forma, me va a tener que seguir sometiendo a este trato. ¿Por qué? Porque no he aprendido todavía a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo todavía, lo confieso, no sé tener escasez. Y le digo una cosa: es probable que si no sabemos tener escasez, tampoco sepamos tener abundancia. Fíjese bien, de repente uno pudiera pensar, leyendo al apóstol Pablo, dice: sé tener abundancia y sé tener escasez. Uno puede pensar: ay, sé tener abundancia, pues cualquiera sabe, así cualquiera. Le digo una cosa: no. Porque a veces la abundancia vuelve locos a los hombres, a las mujeres también. O sea, el tener recursos muy amplios o casi ilimitados
Incluso puede llegar a ser algo que Dios permite en algunos como para no frenar sus pecados, fíjese. ¿Sabe que la Escritura dice, por ejemplo, que a los ricos les puede estorbar su riqueza para salvación? Sé que los ricos con dificultad se salvan, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, literalmente, a que un rico se salve. Porque el rico confía en sus riquezas y ese puede ser el freno por el cual no tema a Dios, ni se arrepienta, ni confía en Él. ¿Sí? De modo que la verdad es que tampoco es que el hombre naturalmente sabe tener abundancia. Lo decíamos el otro día entre nosotros aquí en la iglesia, y cada quien sabe, yo no estoy acusando a nadie, pero es un hecho que de repente no pecamos más, nomás porque no tenemos más dinero. Cada quien sabe, ¿eh? Pero resulta que, sin duda, o sea, alguien de repente se puede ver con más y se le puede hacer más fácil hasta cometer ciertos pecados. Entonces tampoco es que no necesitemos aprender a tener abundancia. Y alguien dirá, a mí que el Señor me enseña a tener abundancia. ¿Sabes cómo te va a enseñar a tener abundancia? Teniendo escasez también. ¿Por qué? Porque cuando tengas abundancia, pues aprenderás que la abundancia no necesariamente es para siempre, ¿verdad? Y aprenderás a medir tus recursos, a no gastar como si aquello nunca se fuera a acabar, ¿verdad? A guardar para los tiempos difíciles. Entonces, esta es una enseñanza ciertamente muy práctica. Aquí el Señor es el quien le ha enseñado al apóstol Pablo, el que impidió que por un tiempo le llegara apoyo de los filipenses y el que permitió que el apóstol Pablo tuviera sus tiempos de escasez para que así pudiera estar contento en toda circunstancia, para que el apóstol pudiera aprender a estar satisfecho con lo que tenía, a tener en su corazón sensación de suficiencia. Pero le digo una cosa, hoy en día es más difícil tener esta sensación de suficiencia por el hecho de que hay tanta disponibilidad de mercancías o mercaderías o comodidades o acceso a tantas cosas como hoy lo hay. Sí. O sea, es muy fácil sentirse uno desfavorecido cuando ve todo lo que los demás pueden alcanzar a tener, ¿verdad? Y en una época en la que a la gente incluso por alguna extraña razón hasta le da vergüenza decir que el teléfono que trae, pues no trae pantalla de esa que se le mueve así, va, con el dedito, sino que todavía tiene de aquellos que hay que apretarle a las teclas. Estamos ante toda una cultura que de alguna manera nos impide estar más contentos cualquiera que sea nuestra situación. Que yo sepa, estos teléfonos, para lo que servían eran para hablar por teléfono, ¿no? Yo me quedé en que eran para eso, pero ahora sirven para un montón de cosas más y no estamos diciendo que pues sea necesariamente de desecharse, pero a fin de cuentas, ¿tú para qué usas tu teléfono, mi estimado Oscar? Pues para hablar por teléfono, ¿no? O sea, para mandar un mensajito. Y si tú tienes esos teléfonos, mi hermano, ni te preocupes, no tiene por qué darte pena, no darte vergüenza no tener un teléfono que tiene más cosas, ¿no? Ay, sí, yo soy muy infeliz porque no tenemos telecable en nuestra casa. Pues si lo tienes, no es que sea un problema, ¿eh? Pero si no lo tienes, tampoco tiene por qué serlo. O sea, tampoco se trata aquí de que estemos renegando de las riquezas o de las comodidades o de las cosas que el Señor nos permite tener. Pero la verdad es que tenemos que saber arreglárnoslas de una manera o de la otra. Saber vivir humildemente y saber también tener escasez. Cuando dice escasez, no está hablando de no tener cable y no tener internet, ¿verdad? Está hablando de no tener comida o no tener abundancia de comida. Ya sabemos que carencia total de comida no vamos a tener. Dice la Escritura, joven fui, envejecido, ¿verdad? Y nunca he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Sí, o sea, el Señor tiene cuidado de alimentarnos. Pero a veces tenemos poco con qué alimentarnos. Pero le digo una cosa, puede que muchas veces tengamos poco comparado con lo que a lo mejor hemos llegado a tener, pero una cosa es segura, que sí tenemos lo suficiente. Déjeme contarle, yo tengo algunas semanas a dieta y me ha llegado a sorprender lo poco que uno necesita para funcionar en el día. Es solo que estamos acostumbrados a darnos nuestros gustitos o gustotes, ¿verdad? De todo tipo, una mesa en la que en lugar de servir 2 platillos sirve 6, ¿verdad? Así con ese buffet aquello, y entonces te sientes contento porque hay mucho. Pero la cosa es, ¿y por qué te vas a sentir infeliz cuando hay poco?
Si la verdad, o sea, de veras nos sorprendería si pudiéramos nada más ver cuán poco necesitamos para funcionar. Necesitamos poco, esa es la verdad. Las otras necesidades que rebasan que rebasan la medida de lo indispensable, pues ya pueden estar o no estar, ¿sí? Y de todos modos tenemos para subsistir. De eso se trata, a fin de cuentas. El Señor nuestro Dios, por cierto, en las Escrituras, a lo largo de ellas, jamás nos prometió que enriqueceríamos así ilimitadamente. A mí me asombra ver cómo hay una constante, es producto de otro estudio, ya lo hemos abordado antes y a lo mejor en algún momento volvemos a ello, pero a sus siervos, esto es a sus hijos, a todos aquellos que hemos sido rescatados de la esclavitud al pecado y ahora somos siervos suyos, el Señor nos garantiza tres cosas, hablando de lo material en este mundo: comida, bebida y vestir, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tan poquito? Dice alguien, ¿verdad? No, porque esas son las tres cosas indispensables para la vida de un ser humano. Son las tres cosas que se le garantizan a los trabajadores que son, que viven con sus amos, esto es, a los esclavos. Son las tres cosas, por cierto, que se garantizaban a los sacerdotes en el templo. Se les daba una medida de grano, una medida de trigo, una medida de vino, una medida de aceite y una medida de lana. No lana de esta, sino lana para vestirse, pues, para que tuvieran con qué cubrir sus cuerpos. Y a lo largo de la Escritura dice, por ejemplo, el apóstol Pablo también, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hay una constante desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento acerca de estas tres cosas, que son las indispensables y por las cuales ni siquiera tenemos que afanarnos. El Señor, de alguna forma, sea como sea, nos dará lo indispensable para vivir. Y la verdad, seamos sinceros, el Señor continuamente nos da mucho más de eso indispensable, ¿cierto o no? O sea, la verdad es que no estamos tan mal a veces como creemos que estamos. Es solo que si hoy te la pasas viendo los programas donde te describen cómo es la vida de los famosos, ¿verdad? Y te cuentan cómo vive el político, ¿verdad? Y cómo vive la cantante, y cómo vive aquel otro famoso. Pues sí, evidentemente tú te comparas con eso y te vas a sentir muy desdichado, ¿verdad? Vas a decir que eres un hombre o una mujer muy desfavorecido y por ver lo que no tienes, dejas de agradecer como corresponde lo que tienes. Que por cierto, pues ya es gracia, cualquier cosa que recibimos que no sea el infierno, ya es la gracia de Dios operando en nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo dice, yo sé vivir así, sé vivir humildemente. Evidentemente nos está contando por qué. Porque el Señor le ha cerrado a la llave de repente y lo ha dejado sin la abundancia que ha llegado a tener en otros tiempos. El Señor les impidió hasta a los filipenses en algún momento mandarle ayuda. Pero esa escasez le sirvió al apóstol Pablo, porque allí aprendió lo mismo a tener abundancia que a tener escasez. ¿Sí? John Wesley, por ejemplo, John Wesley, autor cristiano, decía que la última parte del hombre que se convierte a Cristo es su bolsillo, ¿sí? O sea, de repente todavía administramos los recursos que tenemos de forma muy carnal. Cuesta tener de repente una visión adecuada y bíblica acerca de las posesiones, acerca del dinero, acerca de aquellos recursos con los que contamos. Y entonces, de alguna forma, adoptamos la forma de ser o de actuar o de pensar que el mundo tiene respecto a las cosas, y por eso de repente nos convertimos en, pues sí, cristianos, ¿verdad? Hijos de Dios, pero que de repente se deslizan por los terrenos de la codicia o de la avaricia, ¿verdad? O de la amargura. Hay que aprender, por tanto, a tener una acerca de lo que tenemos, ¿no? Tener mucho puede ser peligroso, tener poco puede ser provechoso, y teniendo poco o teniendo mucho podemos estar en paz, saciados. Dice, sé estar saciado y también sé padecer necesidad, sé tener mucho y sé tener poco. Y es en este contexto, ojo con esto, es en este contexto y no en ninguna otra cosa que el apóstol termina este pequeño grupo de versículos diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y allí es
necesario hacer esta aclaración de cuando en cuando hay que en la palabra de Dios tienen un contexto, porque si no, de otra manera se convierten para nosotros en un pretexto para creer cosas pues más allá de lo que está escrito. Pablo termina estos versículos diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De repente usamos estas palabras para cualquier cosa, no sé si se ha fijado. De repente dice alguien, voy a empezar la dieta porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, está bien, si es por el lado de que te puedes alimentar con poco, está bien, sí, úsalo, ¿verdad? Pero alguien dice, por ejemplo, voy a entrar a esta carrera, ¿verdad? Y me voy a proponer terminar de mis estudios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y de repente lo usamos así como para declarar cosas que están a veces hasta más allá de nuestras capacidades. De repente nos sentimos autorizados como a fantasear, como que regateamos al Señor el atributo de la omnipotencia, y de repente nos podemos llegar a creer la mentira de que somos tan potentes, ¿verdad? Que somos omnipotentes como Él. En alguien que todo lo puede, pues es pensar solamente en Dios. Nosotros tenemos nuestros límites. Algunos usan esta expresión incluso como palabras mágicas, ¿verdad? Dicen, no, pues en el nombre del Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te sientes autorizado para emprender cualquier cosa o para intentar cualquier cosa o para tenerlo todo, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo está hablando del tema, no se ha salido del tema de tener abundancia y tener escasez. Más concretamente lo que el apóstol Pablo quiere decir con esta expresión, para que usted la use con cuidado, significa tengo fuerzas o tengo fortaleza de parte del Señor para enfrentar lo mismo el sufrimiento que la alegría, humanamente hablando, ¿verdad? Para enfrentar la escasez y también para estar contento en la abundancia. Significa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa, puedo soportarlo todo porque estoy en Cristo. Puedo aguantar, yo aguanto vara, ¿verdad? Puedo aguantar de todo. Puedo sufrirlo todo y esperarlo todo y no perder la calma y no perder la paz y no perder la paciencia y no perder la cabeza, ¿verdad? Porque estoy en Cristo. Él me fortalece. Y por cuanto Él me fortalece, yo puedo afrontar ambos extremos del mismo modo. La expresión del apóstol Pablo es algo así como: Dios me ha puesto poder adentro, el poder de Cristo, su fuerza, Él me fortalece, dice. Y la expresión que usa es la palabra dunamis, de la cual se deriva, por ejemplo, una palabra que conocemos bien, que es la palabra dinamita. ¿Sí? Habla de una fuerza enorme para poder sobrellevar, Oscar, cualquier situación que afrontemos en la vida. No importa por cuánto tiempo tengamos que afrontar la adversidad o de qué tamaño sea la adversidad, no seremos sometidos a una prueba más grande de la que podamos nosotros soportar con su ayuda. De esto está hablando, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Recuerda usted que el Señor, cuando alguno quiso seguirlo, le dijo, lo llamó a considerar y le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? ¿Sí? Pues en Él nos fortalecemos. En Él, en el que vive en nosotros, es que podemos decir, todo lo puedo en Cristo, puedo soportarlo todo. Estoy en Él y Él está en mí. Su Espíritu Santo me guía a la verdad, me fortalezco en Él. Por tanto, si se da cuenta, el contentamiento del que está hablando el apóstol Pablo es un contentamiento que tiene que ver con el Señor. O sea, no es una disciplina humana, no es, yo me sé amarrar la tripa. No, es Dios me fortalece para poderlo sufrir. ¿Sí? Fíjense, el contentamiento del apóstol Pablo entonces no es una disciplina humana, no es lo que se llama el estoicismo, de soportarlo todo así, gente que se hace sufrir a sí misma, ¿verdad? Que se inflige heridas en el cuerpo, ¿verdad? Que dice yo las aguanto. No es ese tipo de tortura, ¿verdad? No es masoquismo. No son afanes de autodestrucción, ni son deseos suicidas, ni es meditación, ¿verdad? No es
dominio mental sobre nuestra sensibilidad, ¿verdad? Como los que se acuestan en una cama de clavos, ¿verdad? Dicen, no me duele. No es este tipo de disciplina en la que está invocando aquí el apóstol Pablo como para decir, pues puedo pasar 50 días sin comida y no aguanto porque me he disciplinado a mí mismo en mi cuerpo y los expertos en las disciplinas orientales me han entrenado para soportar el dolor y las heridas. No está hablando de eso, o sea, aquí está hablando un hombre normal, un hombre de carne y hueso como nosotros. No está tampoco diciendo que él ha llegado a un estado supremo de la conciencia, ¿verdad? Para situarse por encima del bien y el mal, ¿verdad? Así como alguien que se desconecta de la realidad para evitar el dolor. No es un desconecte de la realidad, porque él está diciendo a veces hay abundancia y a veces hay escasez. Tampoco es indiferencia de su parte. No es una posición de que me importa poco. No es una posición de que nada me afecta. ¿Sí? Tampoco es una técnica de relajación mental, no es Dalai, ni cosas de ese tipo, ¿no? Ni es resignación tampoco, ni fatalismo, de que no, pues ya en esta vida vinimos a sufrir y pues ya ni modo. No es tampoco un ya ni modo. No es, pues no hay más remedio, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya nos tocó padecer en este mundo así, pues ya ni modo. No. Es recordar que tenemos un Dios que nos fortalece en momentos de dolor, en momentos en que aún podemos hasta llorar, porque lo hacemos, pero el gozo de nuestros corazones sigue vivo y la esperanza en nuestras mentes sigue viva y nos ocupamos no de quejarnos ni de amargarnos, sino de confiar en Dios. El asunto aquí del apóstol Pablo no es una negación entonces de la realidad, es un asunto de confianza. No es mera indiferencia, es confianza. Y con esta confianza puesta en aquel que ha prometido guardarnos, podemos estar serenos, podemos estar tranquilos, podemos sentirnos saciados. Un creyente no tiene por qué sentirse desfavorecido porque ya está en Cristo. De modo que ya no puede sufrir un daño permanente, ¿sí? Aún puede venir sobre nosotros la muerte y es ganancia para nosotros. Dios nos protege, Él nos guarda y todas las cosas que nos van ocurriendo entonces en la vida, como estas de las que está hablando aquí el apóstol Pablo, tener mucho o tener poco, contribuye a que se cumpla en nosotros el propósito de Dios de formarnos a su imagen para completar el trabajo que está haciendo con nosotros, que es nuestra redención finalmente. Si tenemos esta visión de las cosas, si desechamos el modelo del mundo, si no nos amoldamos a este mundo y lo que este mundo te dice que debes ponerte y que debes comerte y que debes beberte y a dónde debes ir y qué cosas tienes que comprar y qué cosas ya no sirven y las tienes que desechar aunque todavía sirvan, ya no sirven porque ahora ya salió lo nuevo, ¿verdad? Y ahora si no tienes lo nuevo, estás frito. No, si tú desechas el modelo de este mundo, si tú dejas de compararte con los que tienen mucho, bueno, pues la verdad es que compararse con cualquiera, con cualquier otro, es de las cosas menos sabias que podemos hacer, porque hasta el hombre más rico del mundo, pues siempre puede tener $1 más, ¿verdad? Y se va a afanar, si lo mueven, ¿verdad? Tantito, se va a afanar y va a ser infeliz porque no tiene todo lo que pudiera llegar a tener. Una de las peores cosas, insisto, que podemos hacer en este mundo es compararnos con los que tienen en alguna medida algo más que nosotros. Si somos capaces de esto, vamos a vernos libres de la amargura, mis hermanos, del resentimiento, ¿verdad? Nadie se va a sentir como hecho menos por el Señor, ¿verdad? El Señor en verdad el Señor no hace acepción de personas, el Señor sencillamente da a cada uno según el propósito de su voluntad, según el trato que quiere dar a cada uno, para cumplir, eso sí, en todos, en los suyos, el propósito de perfeccionarlos a su imagen. Si usted se coloca sus pensamientos, alinea sus pensamientos a esta manera de pensar, usted va a dejar de sentir que la vida o Dios lo está tratando injustamente. Y también vas a dejar de pensar que sufres en vano, porque entiendes que Dios le sacará provecho
a todo, a cualquier situación, para tornarla en bien, para gloria suya y también para beneficio tuyo y mío, porque Él está obrando en todas las cosas para nuestro propio bien. Entonces, el contentamiento que está mostrando aquí el apóstol Pablo es una experiencia alcanzable, posible, solo para los que están en Cristo Jesús. Si usted nota el lenguaje de estos versículos, todo está centrado en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Me gocé en el Señor, ¿verdad? Se centra en Cristo. Es una experiencia, entonces, de una profunda raíz espiritual. Y solo la pueden vivir aquellos que están caminando con Cristo. ¿Sí? Pablo habla como creyente cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, sin Cristo no puedo decir que todo lo puedo. Más bien que dice que separados de Él nada podemos hacer. Pero en Él dice todo lo puedo soportarlo todo. ¿Sí? ¿Cuán distinto es esto que hemos aprendido aquí del apóstol Pablo esta noche, a aquellos que se levantan con altivez contra Dios y le dicen cosas como, pues yo reclamo las riquezas de este mundo, porque mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor, porque si Él es el dueño, pues yo soy el heredero. ¿Sabe qué muestra un corazón como este? Insatisfacción pura y un clamor egoísta, y en últimas una gran maldad, porque cuando ponemos nuestros ojos en las riquezas de este mundo, al mismo tiempo despreciamos el gozo duradero, el gozo verdadero que hay en Él. Cambiamos el gozo que podemos encontrar en Cristo por el gozo que producen las cosas. Y el gozo que producen las cosas es un gozo aparente, pasajero y totalmente vano. Cuando ponemos nuestros ojos en las cosas de este mundo y quitamos nuestros ojos de Cristo, le estamos diciendo al Señor, ¿sabes qué? No me basta contigo, yo quiero más. Olvidamos que tenemos una herencia incorruptible en los cielos, que ni el hombre más rico puede comprar y que nosotros recibimos gratuitamente. ¿Sí? Decía el salmista, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción o mi herencia es Dios para siempre. ¿Sí? Esa es mi herencia. Eso es lo que nos toca. Y la herencia, la porción, no es que sea un pedazo de Dios, ¿verdad? Mi porción, mi herencia es Cristo mismo, por entero, para siempre. Así de sencillo, pero de profundo es esto que el apóstol Pablo nos ha enseñado a través de la carta a los Filipenses en esta noche. En verdad, nos habla del Dios que tiene cuidado de nosotros, pero cuyos cuidados no necesariamente se manifiestan de las formas en que nosotros creemos que se deben manifestar. Sentimos que Dios nos cuida cuando tenemos abundancia y que nos abandona cuando tenemos escasez. Tenemos que corregir ese pensamiento, porque sea en la abundancia o en la escasez, Él ha prometido estar con nosotros siempre y en todas las cosas está obrando con el serio propósito de salvarnos. Sin duda, uno solamente puede terminar diciendo, en verdad, necesitamos aprender como el apóstol Pablo aprendió a contentarse. Y si tú estás dispuesto a aprender, pues te informo, seguirás padeciendo ciertamente de periodos de abundancia y de escasez. Te aseguro que de los que te acuerdas más es de los periodos de escasez, ¿verdad? Porque tu atención se concentra en la escasez mucho más que en la abundancia. La abundancia tendemos a olvidarla o creemos incluso que pues es parte de lo que a Dios le toca hacer y que cuando la estamos viviendo pues sencillamente el Señor está haciendo su chamba. Y que cuando no tenemos más, el Señor la ha dejado de hacer. Pero no, en los tiempos de escasez el Señor también está trabajando en nuestras vidas. Que nos quede claro, cualquier cosa buena que hemos recibido de Dios ha sido por su misericordia y por su amor. No porque tuviéramos derecho a haberlas recibido estas cosas. Que de repente sentimos que tenemos derecho porque pues, somos cristianos y porque hemos creído en Él, o más aún, cuando creemos que Él está obligado a recompensar o nuestros esfuerzos a su servicio o hasta nuestras dádivas materiales. Hace algún tiempo oíamos con mucha tristeza a una hermanita decir, después de que había dado un donativo muy grande,
Gloria a Dios porque lo dio. Pero al poco tiempo se le presentó una situación muy difícil de tipo familiar y la oímos decir con mucha tristeza. Ella decía, pues yo no sé el Señor qué le debo o qué pensará el Señor que le debo. ¿Verdad? Así lo dijo. Bueno, pues esto nos habla pues de un corazón ya endurecido, ¿no? De no haber entendido la gracia de Dios. En verdad, ninguno de nosotros merece cosa alguna. Así hagamos lo que hagamos, ¿verdad? No es por esa razón que Dios nos bendice, sino por su misericordia, porque Él es lleno de gracia y de amor y lo manifiesta a través de las cosas que nos hace disfrutar ciertamente en esta vida. Sigamos este ejemplo de contentamiento del apóstol Pablo. Es todo un reto para nosotros, pero es un reto alcanzable, porque tenemos el mismo Dios que tuvo el apóstol Pablo, el Dios del universo, el Dios eterno, y a su Hijo Jesucristo, quien nos ha prometido que cenaremos a su mesa. Nos ha convidado a su mesa, conforme a su promesa, Él lo hará. Él dio aún su vida por nosotros. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también, juntamente con Él, todas las cosas? Éramos dignos de muerte delante de nuestro Señor el Rey, y sin embargo nos ha puesto entre los convidados a su mesa. ¿Qué derecho tenemos, pues, de clamar por más a nuestro Rey? ¿En qué otra cosa nos vamos a afanar en pedirle o a insistir que nos dé para ser felices, si nosotros tenemos a Cristo, que es la fuente de toda felicidad? Podemos estar a su mesa todos los días y esa es la causa de más grande gozo de un creyente. Y así podremos decir junto al apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé tener mucho y también sé tener poco. Y Él me da fuerzas, porque dice la palabra de Dios que Él da aliento al cansado y fuerzas, que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios nos conceda, pues, conforme a sus riquezas, ser fortalecidos por su Espíritu, como dice la palabra, en nuestro ser interior. Fortalecidos, dice, lo dice en Colosenses, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo en nuestros corazones. Aprendamos pues a tener confianza en la provisión de Dios. Pablo tuvo que entender que tanto la imposibilidad de los filipenses para mandarle ayuda, como esta oportunidad que tuvieron ahora de mandársela, eran parte del plan de Dios. La providencia del Señor manifiesta de una forma y de otra. Aprendamos también a estar satisfechos con poco. Exploremos cuán poco en verdad necesitamos para vivir. Y aprendamos así a vivir por encima de las circunstancias, para que así, aunque andemos en medio de debilidades y de necesidades y de angustias, nos conservemos con gozo, sabiendo que estamos en Cristo y que Él nos fortalece para toda situación. Todo aquel que está en Cristo, pues, puede tener mucho para comer hoy, o puede tener menos, pero siempre tendrá lo necesario. Y más allá que eso, siempre tendrá a su alcance el ser fortalecido por Cristo. Oremos. Gracias, Señor. Estas palabras, Señor, ciertamente son sencillas, pero tenemos mucho que hacer respecto a esto, Señor. Sabemos que tú nos estás enseñando, Señor, que así como enseñaste al apóstol Pablo y él dijo, he aprendido y estoy enseñado, así también estás obrando con nosotros. Y más vale, Señor, que entendamos que así es, que todavía no sabemos, todavía no podemos decir que estamos contentos cualquiera que sea nuestra situación. Perdónanos, Señor, y sigue enseñándonos. Gracias, Padre, porque sabemos que cuando tú cierras las llaves, Señor, de modo que no fluyen las aguas, o cuando las abres y estas fluyen abundantemente en nuestras vidas, en lo económico, en lo material, tanto en una situación como en la otra, tú estás a cargo, Señor.
Tú estás haciendo tu voluntad, tú estás obrando en todas las cosas, tú estás tratando con nosotros, Señor. Y en una cosa y en la otra vemos tu amor, Señor. En la escasez, porque podemos tener la confianza de clamar a ti, de esperar en ti, y luego tenemos el grande gozo de ver nuestras necesidades suplidas, Señor. Y en la abundancia, bueno, pues cuando recibimos más también, que seamos capaces, Señor, de agradecértelo y de compartir con los que no tienen, Señor. Porque ciertamente tú a nosotros, saciándonos de toda necesidad, cuando nos das más, también nos estás llamando a dar más nosotros también, a emularte a ti, Señor. Y así cuando tú nos das más, nosotros también damos más. Para gloria tuya, Señor, para tu obra, para que tu obra avance, para ayudar al pobre, al que carece, al que tiene hambre y sed, Señor. Porque también por medio de nosotros es que tú quieres sostener a los otros, Señor. Darles a los tuyos los bienes que requieren para esta vida. Gracias, Señor, porque todo lo podemos en ti, porque podemos tener mucho o poco, poseer o ser desposeídos, tener salud o carecer de ella, pero siempre te tendremos a ti. Y esta herencia no nos puede ser quitada, Señor. Es incorruptible y es imposible que quien la ha recibido pudiera quedarse sin ella, Señor. Nos has enriquecido con toda bendición espiritual, Señor. Por eso es que podemos estar saciados y tener paz en nuestros corazones en Cristo Jesús, quien nos fortalece. Así sea, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre.